a iniciar. Perfecto, chiquis. Entonces, como un pequeño repasito de lo que veíamos ayer en cuanto a cianosis. ¿Se acuerdan que veíamos qué era cianosis? Nosotros decíamos que la cianosis era la coloración azulada de piel y mucosa que se debía al aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento. Estamos, aquella hemoglobina reducida, como también se llamaba, como desoxihemoglobina. Ay, pero Martín, ¿qué era la hemoglobina reducida de desoxihemoglobina? Era aquella hemoglobina que no tenía oxígeno. Estamos, cuando la hemoglobina tiene oxígeno, ¿se acuerdan que se le conocía como oxihemoglobina? También veíamos en bioquímica los diferentes tipos de hemoglobina. Entonces, a nosotros lo que nos interesa en cianosis, saber que esta hemoglobina reducida, desoxihemoglobina, cuando aumenta por arriba de los 5 gramos por ciento, mi pacientito se va a poner a su lado. Estamos tanto la piel como la mucosa. Ahora, estos 5 gramos por ciento, lo que le decía ayer, estos 5 gramos por ciento es lo mismo que yo diga 5 gramos cada 100 mililitros de sangre o 5 gramos cada decilitro. Es exactamente lo mismo. Si ustedes quieren decir 5 gramos por ciento, 5 gramos cada 100 mililitros o 5 gramos por decilitro, es correcto. Estamos muy bien. Y a la misma vez veíamos que la cianosis es un signo. ¿Qué era el signo? ¿Se acuerdan? Que era la manifestación objetiva de una enfermedad. ¿Qué quiere decir que sea una manifestación objetiva de la enfermedad? Que yo lo estoy viendo a mi pacientito que está a su lado. Es algo objetivo. A diferencia que cuando veíamos disnea, veíamos que la disnea es un síntoma, es decir, la manifestación subjetiva de una enfermedad. Al igual que la disnea, al igual que el dolor, por ejemplo, es algo subjetivo. Y es los ejemplos que veíamos ayer. Entonces, nosotros la clasificábamos la cianosis. ¿Cómo la clasificábamos la cianosis? Nosotros decíamos que teníamos 3 tipos de cianosis, que era la cianosis central, la cianosis periférica y la cianosis mixta. Como veíamos en la anterior clase, todo lo de la cianosis central, es decir, la sangre ya sale mal de mi hermoso y bello corazón. Es decir, la sangre cuando atraviesa la válvula sigmoidea aórtica, ¿se acuerdan que era esta valvulita? Ya sale con un aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento. ¿Se acuerdan que veíamos las causas de cianosis de tipo central? Que era traqueobronquiales, pulmonares, cardíaca, hemática. Y la que yo quería que se acuerden era la cardíaca. ¿Cuál era la causa cardíaca que me producía cianosis de tipo central? Y era la famosa tetralogía de Fallot, que ahora la vamos a ver en un ratito. La tetralogía de Fallot. Estamos muy bien. En cambio, la cianosis de tipo periférica, la sangre sale de mi bello corazón normal. Es decir, no tiene ningún aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento. A nivel periférico, es decir, a nivel de mis vasitos sanguíneos, hay un enlentecimiento. ¿Se acuerdan que había un enlentecimiento o éxtasis sanguíneo? O éxtasis sanguíneo. Entonces, al haber un éxtasis, un enlentecimiento sanguíneo, ¿se acuerdan que veíamos que la célula maldita, esa mala, me extraía el oxígeno? Entonces nosotros hacíamos la anterior clase, el vaso sanguíneo. Entonces, veíamos que como había un enlentecimiento, acá se estancaba toda la sangre. Por ejemplo, que yo tenga un proceso obstructivo. Cuando veíamos ayer un trombo, por ejemplo, entonces se enlentecía toda la sangre que daba en este sector. Entonces, esta célula maldita me extraía el oxígeno. Y al extraerme el oxígeno, va a aumentar la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento. 5 gramos. 100 mililitros o 5 gramos por decilitro. Entonces, veíamos ayer que causa de cianosis de tipo periférica era, por ejemplo, una obstrucción venosa. ¿Se acuerdan? Que veíamos como, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, el síndrome de la vena cava superior. Y otra causa que también me producía el enlentecimiento o éxtasis sanguíneo era la famosa hipertensión venosa sistémica. ¿Se acuerdan que la veíamos con la
insuficiencia cardíaca derecha. Lo breve, lo básico de insuficiencia cardíaca derecha vimos la anterior clase. Por el momento que sepan de la anterior clase eso de insuficiencia cardíaca, yo soy la persona más feliz del mundo. ¿Estamos, belleza? Muy bien. Y por último tenemos lo que se conocía como cianosis mixta. ¿Estamos? ¿Por qué los autores le pusieron cianosis mixta? Porque este pacientito va a tener tanto una cianosis de tipo central como una cianosis de tipo periférica. O sea, hace un conjunto de una cianosis de tipo central y una cianosis de tipo periférica que me va a producir una cianosis de tipo mixta. ¿Estamos? ¿Y cuál era el ejemplo que la anterior clase la nombrábamos? Que era el famoso, esperen que ponga ahí, era el famoso corazón pulmonar crónico. Estamos, corazón pulmonar crónico, también conocido como cor pulmonales. ¿Se acuerdan? Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Qué nos faltaba terminar de ver? Lo que era cianosis. Nos faltaba ver lo que era la tetralogía de Fallot y nos faltaba ver también lo que era el corazón pulmonar crónico o cor pulmonales. Estamos muy bien, entonces vamos a arrancar viendo esto de la tetralogía de Fallot. ¿Qué es esto de la tetralogía de Fallot? Bueno, Fallot es un tipo bien molesto, no, mentira, escuche, o sea, Fallot es un tipo estudioso que agarró y se dio cuenta que los niñitos se ponían a su lado. Entonces el tipo empezó a estudiar, ¿me entiendes? Empezó a estudiar y se dio cuenta que estos niñitos tenían un problema a nivel de su corazón. Estamos entonces, ¿qué sería la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita, congénita. ¿Qué quiere decir esto? Cardiopatía, es decir, que tiene una enfermedad a nivel de su corazón. ¿Estamos? Y que es de tipo congénita, es decir, ya nacen con esa alteración en su corazoncito. ¿Estamos? Entonces, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita que está caracterizada por presentar cuatro defectos. Estamos cuatro, qué feo me salió ese cuatro, por favor, cuatro defectos. Por eso le puso tetralogía, tetra de cuatro. Estamos, y Fallot es el autor. Entonces, una cardiopatía congénita en donde ese corazoncito nace con cuatro defectos. Ahora, ¿cuáles son esos cuatro defectos? Y empiecen a sacar cuatro flechitas. Y van a sacar, el primer defecto va a presentar estenosis, ustedes pongan así, pulmonar. ¿Estamos? Estenosis pulmonar. El segundo defecto va a ser la hipertrofia del ventrículo derecho. Estamos, hipertrofia del ventrículo derecho. El tercer defecto que presenta este niñito va a ser la comunicación interventricular. Interventricular. Y por último, el cuarto defecto va a ser el cabalgamiento aórtico. ¿Estamos? Entonces, este pacientito presenta cuatro defectos. ¿Cuáles van a ser esos cuatro defectos? La estenosis pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, la comunicación interventricular y el cabalgamiento aórtico. Pero, ¿qué tiene que ver, Martín, que este chiquito nazca con esta tetralogía de Fallot, nazca con estas alteraciones a nivel cardíaca que por algún motivo ocurren, es de tipo congénito, ¿me entienden? Y se ponga a su lado, o sea, se ponga cianótico. ¿Qué tiene que ver? Y ahora lo vamos a explicar. Y miren, vamos a hacer el corazoncito. Y este a modo esquemático, ¿no? Los que sean ayudantes de anatomía, no me maten. O sea, esto es siempre a modo esquemático. Entonces, vamos a hacer, ya les explico qué estoy dibujando. Bueno, esto sería el corazoncito. Esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda. Entonces teníamos en la aurícula derecha, ¿se acuerdan que teníamos dos cavidades hacia arriba y dos cavidades hacia abajo? Entonces teníamos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Quién desembocaba la aurícula derecha? Tanto la vena cava superior como la vena cava inferior. Acuérdense que tiene dos desembocados, o sea,
esta sería la vena cava inferior y esta la vena cava superior, pero yo siempre la hago como una, ¿me entienden? Yo solo me entiendo. Bueno, y entre la aurícula y el ventrículo estaba separado por la válvula. ¿Cómo se llama esa válvula? La válvula tricúpide. Muy bien, entonces la sangre carboxigenada que llegaba de las venas cavas superiores e inferiores desembocaba en la aurícula derecha. Se abría la válvula tricúpide, pasaba al ventrículo derecho y desde el ventrículo derecho salía por esta arteria que se la conoce como la arteria pulmonar. Que esta arteria pulmonar tiene una válvula, ¿se acuerdan? Válvula sigmoidea o semilunar pulmonar. Estamos muy bien, se abría y salía la sangre carboxigenada hacia mis bellos y perfectos pulmones. Muy bien. Ahora, este chiquitito, presenta estenosis pulmonar. ¿Qué es esto de la estenosis pulmonar? Estenosis, chiquis, quiere decir, por lo menos que sepan ahora, estrechez. ¿Estamos? Estrechez. De ahora en más, cuando ustedes escuchen la palabra estenosis, hace referencia a una estrechez. Por ejemplo, van a ver en neurología uretra y hablan de una estenosis uretral. Es decir, la uretra está estrecha. ¿Estamos? Y así sucesivamente, estenosis, qué sé yo, péptica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este paciente tiene una estenosis pulmonar. Entonces, cuando yo estudiaba, decía, ¿qué está estrecho el pulmón? Me preguntaban, no. O sea, tiene una estenosis de la válvula de la arteria pulmonar. Aquí, esta válvula, que cuando estudiemos valvulopatía en aparato cardiovascular, vamos a entender muchísimo más sobre esto. Pero como modo introductorio, acá existe esta válvula que es de la arteria pulmonar. Esa válvula de la arteria pulmonar está estrecha, está chiquitita, o sea, es chiquitito el agujerito por lo cual va a salir la sangre, ¿me entienden? Entonces, en vez de ser completa así, está así mismo. ¿Me entienden? Que es estrechita, o sea, cuando se abre esta válvula, ¿cómo se tiene que abrir? Un 100%. Estamos, ahora se abre y me deja un pequeño espacio solamente, se encuentra estrecha. Eso quiere decir estenosis pulmonar. Hay una estrechez de mi válvula pulmonar. Estamos, o sea, de la arteria. Muy bien. Entonces, este paciente nace con esa estrechez o sea, con esa estenosis pulmonar. Perfecto. Primera tétrada, digamos, o sea, primer defecto cardíaco que tiene mi pacientito. Ahora, por esa estrechez, el segundo defecto que tiene es la hipertrofia del ventrículo derecho. Pero ¿por qué, Martín, se produce la hipertrofia del ventrículo derecho? Miren, o sea, todo este ventrículo derecho está hipertrofiado. ¿Por qué se hipertrofia ese ventrículo derecho? Porque ustedes imagínense que si esta valvulita está estrecha, este corazoncito, este músculo, porque acuérdense que el corazón es un músculo, ¿estamos? Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, el bíceps. O sea, el bíceps es lo mismo que el corazón, son músculos, ¿estamos? Que nosotros agarramos y cuando vamos al gimnasio, vamos, ¿por qué me incluyo si yo no hago nada de mi vida? ¿Me entiendes? Para aquellas personas que van al gimnasio y trabajan, por ejemplo, el bíceps, ¿qué pasa con el bíceps cuando empiezan a estimularlo y empieza a crecer, se empieza a hipertrofiar? ¿Y para qué se hipertrofia el bíceps? Se empieza a hipertrofiar para que uno genere más fuerza. Estamos entonces, este ventrículo derecho, al tener una estrechez en su válvula, este ventriculito, imagínense que se tiene que hipertrofiar. ¿Y para qué quiero yo que se hipertrofie? Para que se contraiga más fuerte, así la sangre pase por ese agujero chiquitito, por ese orificio chiquitito, ¿me entienden? Y de esta manera la sangre pase por la arteria para que llegue a los pulmones. O sea, para vencer ese obstáculo, ¿me entienden? Porque, a ver, si yo tengo un 100% de la válvula abierta, ¿qué pasaría? No se tendría por qué hipertrofiar mi ventrículo derecho. ¿Me entienden, belleza? O sea, se contraería normalmente y pasaría toda la sangre por la arteria pulmonar. Ahora, está estrecha esa válvula, está estenótica. Entonces, al estar estenótica, hay un pequeño agujerito solamente. Entonces, lo que hace mi ventrículo derecho entra en una hipertrofia. Se hipertrofia para ganar fuerza. Es decir, para que cuando se contraiga pueda enviar sangre por ese agujerito chiquitito.
¿Estamos? Entonces, mi paciente tiene estenosis pulmonar y tiene hipertrofia de mi ventrículo derecho. Estamos, entonces, estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué otro defecto, pobrecito el bebé, o sea, qué otro defecto nace este bebé? Acuérdense que entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo existía un tabique, estamos igual que entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces estamos, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo existe un tabique. Nosotros, como nosotros tenemos un corazón normal, nosotros tenemos ese tabique. ¿Y para qué quiero yo tener ese tabique? Y bueno, justamente para que esta sangre carboxigenada que se encuentra del lado derecho no se mezcle con la sangre oxigenada que se encuentra del lado izquierdo. Estamos, entonces, gracias a Dios, nosotros nacemos con estos tabiques. Pero lamentablemente, estos chiquititos no nacen con ese tabique. Nacen con un orificio a nivel ventricular. Estamos, en vez de tener ese tabique, tiene un orificio a nivel ventricular, lo que se conoce como la comunicación interventricular. Estamos, o sea, que el tercer defecto es la comunicación interventricular. Estamos, o sea, entre ventrículos. Estamos. Y por último, o sea, ustedes imagínense que al tener esta comunicación, ¿qué va a pasar? La sangre carboxigenada desde el ventrículo derecho va a pasar hacia el ventrículo izquierdo. Estamos, lo que se conoce como el famoso shunt. Ustedes pueden llegar a leer en la bibliografía como el shunt interventricular. ¿Qué quiere decir shunt interventricular? Que la sangre pasa desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Entonces, tercer defecto que tiene este chiquito es la comunicación interventricular. Y por último, el cuarto defecto que nace así es el cabalgamiento aórtico. Cabalgamiento aórtico. ¿Y qué quiere decir esto del cabalgamiento aórtico? Normalmente, mi corazoncito, aquí en el ventrículo izquierdo, se encuentra nuestra arteria aorta, ¿verdad? O sea, yo que tengo un corazón normal, así estaría mi corazón esquemáticamente, ¿no? O sea, no en la forma literal, pero escuchen esquemáticamente. Entonces, este chiquitito, ¿saben cómo nace? Con un cabalgamiento aórtico. ¿Y a qué se refieren con un cabalgamiento aórtico? Se refiere a esto, miren, así tiene la arteria aorta, esta, así. Es decir, cabalga tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Y eso está bien o está mal, está pésimo, estamos, porque además de que el chiquitito, casi digo pendejito, el chiquitito tiene esa comunicación interventricular que ya se mezcla la sangre oxigenada con la carboxigenada con la oxigenada, tiene el cabalgamiento aórtico, o sea, la aorta, en vez de nacer del ventrículo izquierdo, también cabalga el ventrículo derecho, o sea que por la aorta también recibe sangre carboxigenada. ¿Estamos? Ahora, Martín, explícame por qué se va a poner a su lado, o sea, qué quiere, por qué tiene cianosis, digamos, de tipo central. Acuérdense que el único ejemplo que tienen que saber ustedes a nivel cardíaco de cianosis de tipo central es la tetralogía de Fallot. Por favor, se los pido. Es muy frecuente que el profesor me pregunte, ejemplo cardíaco de cianosis de tipo central y que nosotros digamos insuficiencia cardíaca. Y eso está mal. Como vimos en la anterior clase, la insuficiencia cardíaca me va a dar una cianosis tipo periférica. No olvidar eso porque es pregunta de final. Estamos, yo vi clavar una vez al doctor Alonso, que es jefe de cátedra, porque no respondieron bien eso. Lógicamente que ya venía mal. O sea, el alumno ya venía mal. No es que te va a clavar de la nada porque ustedes se confunden en eso. Pero es como que ya venía mal. Ya había hecho mal la historia clínica, le habían hecho una serie de preguntas que no habían respondido. Y cuando llegado a esto, respondió que el ejemplo cardíaco de cianosis de tipo central, una insuficiencia cardíaca, y ahí se terminó el examen. ¿Estamos, chiquis? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué el pacientito, el chiquitito, teniendo estos cuatro defectos, se va a poner a su lado? Entonces, agarra este bebé, cuando llora, o sea, cuando realiza algún tipo de esfuerzo, por ejemplo, ya sea, ¿qué hacen los bebés cuando nacen? ¿Qué hacen? O sea, se ponen a llorar, ¿me entienden? Se ponen a llorar, por ejemplo, se amamantan, o sea, succionan el pezón de la madre, succionan el pezón de la madre, etcétera, etcétera. O sea, ante algún tipo de esfuerzo,
¿Estamos? Ante algún tipo de esfuerzo, este pacientito, o sea, cuando llora, cuando está succionando el pezón de la mamá, agarra y se pone cianótico, o sea, presenta la cianosis, es decir, esta coloración azulada de piel y mucosa. Pero ¿por qué carajo, digamos? O sea, presenta cianosis tipo central cuando hace algún tipo de esfuerzo, o sea, cuando llora o cuando succiona el pezón. ¿Por qué? Y esto se explica de la siguiente manera. Porque cuando realice ese esfuerzo de, por ejemplo, succionar el pezón de la madre, ¿qué pasa en mi corazoncito? ¿Qué pasa en mi corazoncito? Aumenta el retorno venoso. Palabrita nueva para ustedes. Aumenta el retorno venoso. ¿Y qué quiere decir que ante un esfuerzo aumenta el retorno venoso? Quiere decir que aquí están nuestras venas cava, tanto superior como inferior, cuando se está acá la vena cava inferior, quiere decir que aumenta el retorno venoso, que cae más sangre a mi corazoncito. Eso es sinónimo de retorno venoso. Cuando ustedes escuchan la palabra aumenta el retorno venoso, quiere decir que por las venas cavas superiores e inferiores está llegando más sangre hacia el lado derecho de mi corazoncito. ¿Estamos? Eso quiere decir aumenta el retorno venoso. ¿Han entendido qué es un aumento del retorno venoso? ¿Estamos? Entonces, cuando el pacientito realiza un determinado esfuerzo, aumenta el retorno venoso. Es decir, ¿qué me dijo Martín? Que llega más sangre por las venas cavas superiores e inferiores hacia la aurícula derecha, o sea, hacia mi corazoncito. ¿Estamos? Entonces, como se llena de sangre mi aurícula derecha y estos pacientitos presentan las 4 defectos cardíacos, que eran la estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y a la misma vez presentan la comunicación interventricular y el cabalgamiento aórtico, imagínense que toda esta gran cantidad de sangre que tiene una banda de ¿qué? De dióxido de carbono. Acuérdense que las venas cavas superiores e inferiores recogían la sangre carboxigenada de todos los órganos. Entonces, tiene una banda de dióxido de carbono. Entonces, cuando yo al tener una banda de sangre con carbo oxigenado, o sea, con dióxido de carbono, este pacientito encima tiene esta comunicación interventricular y encima tiene el cabalgamiento aórtico. Entonces la sangre se va a mezclar con la sangre oxigenada del lado izquierdo. ¿Estamos? Entonces al mezclarse, como estudiábamos en bioquímica, el dióxido de carbono tiene mucho más afinidad por la hemoglobina. Estamos que el propio oxígeno. Entonces, este dióxido de carbono se empieza a unir a la hemoglobina, empieza a competir y empieza como a correrlo el oxígeno, y es por eso que aumenta la hemoglobina reducida, es decir, aquella hemoglobina que no tiene oxígeno, y va a aumentar por arriba de los 5 gramos por ciento, como dice la definición. Y es por eso que este pacientito va a presentar cianosis, es decir, se va a poner a su lado cuando haga algún tipo de esfuerzos. Estamos, y esa cianosis es de tipo central, no me tengo que olvidar. Porque acuérdense la definición de cianosis tipo central, lo que veíamos en la anterior clase, es cuando ya la sangre sale de la válvula aórtica con un aumento de la hemoglobina reducida por arriba de los 5 gramos por ciento. Es por eso que la tetralogía de Fallot es el claro ejemplo de una causa de cianosis de tipo central de origen cardíaco. ¿Han entendido, bellezas? Entonces, lo último, tetralogía de Fallot, para hacer el repaso, es una cardiopatía congénita que tiene 4 defectos, una tetrada de tetralogía. ¿Cuáles son? La estenosis pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, esta comunicación interventricular y el cabalgamiento aórtico. Entonces, nace el bebé, y una vez que nace el bebé, pasan unos días o lo que fuese, y cuando empieza a llorar el bebecito, o apenas empieza a llorar, o empieza a succionar el pezón de la madre, o sea, realiza algún esfuerzo, aumenta el retorno venoso, cae más sangre hacia su lado derecho. Entonces, ese lado derecho está lleno de dióxido de carbono, o sea, está lleno de sangre, por ende, de dióxido de carbono, por las venas cavas superiores e inferiores. Entonces, como tiene esta comunicación interventricular y este cabalgamiento aórtico, el dióxido de carbono va a pasar hacia el ventrículo
izquierdo y a la misma vez esta maldita arteria aorta va a recoger el dióxido de carbono también del ventrículo derecho, o sea, va a tener una banda de dióxido de carbono, entonces por ende va a aumentar la hemoglobina reducida, o sea, sin oxígeno, por arriba de los 5 gramos por ciento, y este pacientito va a tener la cianosis de tipo central, se va a poner a su lado. ¿Estamos? Han entendido, chiquis, ¿no? Espero que sí. Cualquier cosita me preguntan. Muy bien, entonces, ya vimos lo que sería cianosis de tipo central, ya vimos lo que sería cianosis de tipo periférica, y nos está faltando el ejemplo de la cianosis de tipo mixta. Es decir, el pacientito va a tener cianosis de tipo central y cianosis de tipo periférica. ¿Y cómo se conoce ese ejemplo que tienen que saber ustedes, que es súper preguntado en el final de semiología, como el famoso corazón pulmonar crónico? ¿Y qué quiere decir esto del famoso corazón pulmonar crónico? Y ahora les explico con un ejemplo. Entonces, acá vamos a hacer los pulmoncitos ahí bien bonitos, y aquí vamos a hacer el corazoncito del lado derecho. Entonces teníamos las venas cavas superiores e inferiores y teníamos la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar se está yendo a llevarle sangre al pulmón, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces, yo tengo una cianosis de tipo central y una cianosis de tipo periférica. Es por eso que tengo una cianosis de tipo mixta. O sea, que alguna patología tengo que tener para que me produzca cianosis de tipo central y alguna patología tengo que tener para que me produzca una cianosis de tipo periférica. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se explica esto del corazón pulmonar crónico? Esta combinación de una cianosis de tipo central y una cianosis de tipo periférica. Cuando yo tengo una cianosis de tipo central, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, una patología que se conoce como fibrosis pulmonar. Ay, Martín, ¿qué es esto de la fibrosis? Ni me interesa que sepan por el momento qué es la fibrosis pulmonar. Cuando veamos síndrome respiratorio, vamos a ver en mayor profundidad esto de la fibrosis pulmonar. Pero el paciente tiene una fibrosis pulmonar. Es decir, ustedes no noten nada, ¿no? Pero yo les explico. Fibrosis quiere decir que empieza a haber tejido fibrótico. Estamos en los espacios intersticiales del pulmón. No me interesa que sepan. Este paciente tiene una fibrosis pulmonar por X motivo. Estamos, o sea, tiene una afección a nivel pulmonar. Al tener una afección a nivel pulmonar, como es la fibrosis pulmonar, esta fibrosis pulmonar va a conllevar que en el pulmoncito yo tenga una hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. ¿Qué quiere decir que yo tengo una hipertensión pulmonar? Que está aumentada la presión en los vasos sanguíneos. Estamos, o sea, como que hay mucha presión en los vasos sanguíneos de mi pulmoncito. Estamos, bellezas. Entonces, esa fibrosis pulmonar a mí me produce una hipertensión pulmonar. Estamos. Entonces, aquí yo ya tengo por la fibrosis pulmonar una cianosis de tipo central. Justamente en el Power que les pasé, ahí les puse de ejemplo de causa de cianosis de tipo central, de origen pulmonar, además del edema agudo de pulmón, la fibrosis pulmonar, justamente para que no se olviden y se acuerden de la cianosis de tipo mixta. Pero al margen, entonces, yo al tener fibrosis pulmonar, hago una cianosis de tipo central. O sea, mi pacientito va a estar totalmente a su lado. Estamos muy bien. Esa fibrosis pulmonar a mí me va a conllevar a que yo tenga una hipertensión en mi pulmoncito, es decir, esté muy aumentada la presión en mi pulmón. Estamos muy bien. Ahora, ¿qué le pasa a mi corazoncito? O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia que va a tener mi corazón al yo tener una hipertensión pulmonar, es decir, una fibrosis pulmonar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Y miren, chiquis, normalmente, yo, por ejemplo, como tengo mi corazón normal y mis pulmones supuestamente normales, escuchen, o sea, ¿qué pasa? El corazón se contrae normalmente en mi ventrículo derecho y pasa la sangre por la arteria pulmonar y llega al pulmón sin ningún tipo de problema. ¿Estamos? Eso es lo que está pasando ahora mismo. Ahora, yo ya, por algún motivo, hago una fibrosis pulmonar. Entonces, imagínense ustedes que mi pulmoncito empieza a tener una hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cuál va a ser la repercusión que yo tenga a nivel cardíaco? Y bueno, acá tenemos el ventrículo derecho. Entonces, como yo tengo una banda de presión a nivel de mis vasos sanguíneos del pulmón,
¿Qué pasa con la arteria pulmonar? La arteria pulmonar, al yo tener mucha presión acá, este ventrículo derecho, ¿qué va a pasar con mi ventrículo derecho? Ahora tiene que aumentar su presión, o sea, en el ventrículo derecho, para enviar sangre por la arteria pulmonar, tiene que haber más presión aquí, ¿me entienden? Por ejemplo, si yo tengo 3 flechitas acá paradas de presión, aquí, si yo tendría que tener, por ejemplo, para que entiendan, 4 flechitas, ¿me entienden? O sea, tendría que haber más presión, ¿me entienden? Aquí, porque se acuerdan que todo se mueve por presión. O sea, mayor presión sale líquidos, ¿me entienden? O sea, por diferencia de presiones. Entonces, si yo tengo una banda de presión aquí, si yo no tuviera presión aquí, no podría salir la sangre. Entonces, ¿qué pasa con mi ventrículo derecho? Mi ventrículo derecho, y acuérdense que es un músculo, agarra y dice, no, yo tengo que generar más fuerza. ¿Para qué? Para que cuando me contraiga aumente la presión y pase la sangre. Entonces mi ventrículo derecho se hipertrofia nuevamente. Aquí se hipertrofia mi ventrículo derecho. Mi ventrículo derecho, como es un músculo, agarra y crece de tamaño. ¿Para qué? Para tener aún más fuerza. Entonces, para que cuando se contraiga haya mayor presión a nivel de mi ventrículo derecho y de esta manera yo pueda enviar sangre por mi arteria pulmonar, porque si no, no podría enviar sangre hacia mis pulmones, porque están totalmente hipertensos, hay una hipertensión pulmonar. ¿Me entienden, belleza? Entonces, al yo tener una hipertensión pulmonar, ¿cuál va a ser la manifestación a nivel cardíaco? Que mi corazoncito se hipertrofie. ¿Y por qué se hipertrofia? Porque el profesor necesita tener más fuerza para que cuando se contraiga pueda enviar, o sea, hay un aumento de presión y pueda enviar sangre por mi arteria pulmonar. Estamos ahora, al estar hipertrofiado mi corazoncito, ¿qué creen ustedes? ¿Va a seguir normal ese corazón o no? Por supuesto que no. Ese corazoncito entra en una insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Y qué sería lo que veíamos ayer? Esto de insuficiencia cardíaca, una falta de suficiencia cardíaca, o sea, una falta de la función. Imagínense, yo ahora tengo el corazón normal. Ahora, si se me llega a hipertrofiar a mí mi corazón, por ejemplo, que yo tenga por una fibrosis pulmonar, si me llega a hipertrofiar, mi corazón deja de funcionar como normalmente funcionaba, entra en una insuficiencia. ¿Estamos, bellezas? Entonces, esta fibrosis pulmonar que produce cianosis de tipo central, me va a conllevar a que yo tenga una insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Y qué veíamos en cianosis de tipo periférica? ¿Se acuerdan que una de las causas era una hipertensión venosa sistémica producida por una insuficiencia cardíaca del lado derecho? Es decir, que la insuficiencia cardíaca del lado derecho me va a producir cianosis de tipo periférica. Ahora, Martín, me acaba de hablar de una hipertensión venosa sistémica y hablas rápido. No se preocupen, belleza. Cuando ustedes vean la anterior clase, van a entender todo lo que le estoy diciendo yo. ¿Estamos? Pero ahora, ¿qué tienen que saber? Que la cianosis de tipo central es producida por la fibrosis pulmonar y que yo al tener fibrosis pulmonar conllevo a la formación de una insuficiencia cardíaca del lado derecho, que esa insuficiencia cardíaca del lado derecho me va a dar la cianosis tipo periférica. Entonces, tengo la cianosis tipo central por la fibrosis pulmonar, tengo la cianosis tipo periférica por la insuficiencia cardíaca derecha y por ende produzco una cianosis de tipo mixta, que es lo que se conoce como el famoso cor pulmonare o corazón pulmonar crónico. O sea, ¿qué sería este corazón pulmonar crónico, cor pulmonare? Es cuando, profesor, tengo una patología a nivel pulmonar, por ejemplo, fibrosis pulmonar, y al producirme la hipertensión pulmonar, se hipertrofia mi ventrículo derecho, por lo cual entra en una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, profesor, la fibrosis pulmonar me produce cianosis de tipo central, la insuficiencia cardíaca derecha me produce cianosis de tipo periférica y ambas, lo que se conoce, o sea, me produce una cianosis de tipo mixta y es lo que se conoce como corazón pulmonar crónico o cor pulmonar. ¿Han entendido más o menos esto, belleza? Yo sé que hay algo nuevo para ustedes, pero no se preocupen que esto lo vamos a ver
1.000.000 de veces, sobre todo cuando veamos cardíaco. ¿Estamos? Pero por lo menos lo básico. Estamos que si yo tengo fibrosis pulmonar, hago una insuficiencia cardíaca del lado derecho, ya vimos por qué, por esa hipertrofia de mi ventrículo derecho, para ganar más fuerza, para que se contraiga y vence esa presión. Estamos y pueda enviar sangre hacia mis bellos y hermosos pulmones. ¿Estamos, chiquis? Y por último, en cianosis, y por último, porque cianosis es como que es un tema medio larguito, ¿me entienden? O sea, no es tan cortito y es súper preguntado. No sé si le dijeron alguna vez cómo se maneja el final de semiología, pero el final de semiología, primero hay que hacer la historia clínica al paciente, lo básico, la historia clínica lo básico, que eso ya lo vamos a practicar junto con Maca. ¿Ah? Entonces, hacen la historia clínica y de allí, una vez que leen la historia clínica, empieza sí o sí con un signo y o síntoma. Así arranca el examen. Es decir, le pueden tomar ictericia, le pueden tomar cianosis, disnea. Por lo general, siempre preguntan cianosis o disnea. Estamos entonces, estos temas, por favor, como el Padre Nuestro. Y de allí arranca ya una pregunta de aparato respiratorio, una pregunta cardiovascular, una pregunta de abdomen, una pregunta de renal y una pregunta de neurología, o sea, de sistema nervioso. ¿Estamos, bellezas? Entonces, por último, para que a ustedes les quede bien bonito, entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre una cianosis de tipo central y una cianosis de tipo periférica? ¿Cuáles serían las diferencias entonces? Bien, la cianosis de tipo central, primero tengo que saber yo que la cianosis de tipo central siempre es generalizada. ¿Qué quiere decir que sea generalizada? Que mi paciente está azulcito, se pone azul, tanto las pieles y la mucosa, en todo el cuerpo. Por eso le pusieron generalizada, ¿me entienden? O sea, todo el cuerpo está azulado. Mi paciente tiene cianosis de tipo central, está azulado todo el tiempo. ¿Estamos? Eso quiere decir que sea generalizada, o sea, todo el tiempo, escúchame, todo el cuerpo, todo el tiempo. Ah, va bien, Martín, sí, va bien. Bueno, escuchen, y la cianosis de tipo periférica, en cambio, puede ser generalizada o puede ser localizada. ¿Estamos? Es decir, yo puedo llegar a tener una cianosis tipo periférica, todo en mi cuerpito, por ejemplo, en el caso cuando veíamos la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Estos pacientes tienen una insuficiencia, o sea, una cianosis tipo generalizada. ¿Estamos? Ahora, o puedo llegar a tener un cierto sector de mi cuerpo, por ejemplo, el miembro inferior. Estamos en el miembro inferior, se me pone a su lado. Estamos, o sea, es decir, que yo voy a tener una cianosis de tipo periférica. ¿Y cuál es el ejemplo? Por ejemplo, cuando yo tengo una cianosis de tipo periférica de manera localizada, les pongo un ejemplo como ser la trombosis venosa profunda que ayer veíamos en cuanto a la obstrucción venosa. Después, véanlo el videito. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué me sirve esto, chicos? O sea, ¿para qué quiere el profesor que sepa estas cuestiones? Que si yo alguna vez veo una cianosis, viene un paciente que está totalmente azulado, en piel y mucosa, en todo el cuerpo, yo como médico, tengo que tener presente que puede ser una de cianosis de tipo central o puede ser una cianosis de tipo periférica. ¿Estamos? Y empezar a preguntar todas las causas que vimos en cianosis de tipo central y todas las causas que pueden producir una cianosis de tipo periférica. Pero si yo me veo una generalizada, no siempre es una cianosis de tipo central. Puede ser también periférica o viceversa. ¿Me entienden, belleza? Y si yo tengo una localizada solamente, o sea, un miembro cianótico, quiere decir que estoy en presencia de una cianosis de tipo periférica. ¿Me entienden, belleza, la importancia y por qué el profesor quiere que sepan estas cositas? Muy bien, excelente. Entonces, sigamos. ¿Cuál sería otra diferencia? Ahí hacemos bien como me tiembla el pulso. Escuchen, belleza. ¿Cuál sería la otra diferencia? Que en la cianosis de tipo central, como nosotros veíamos en la anterior clase, la velocidad sanguínea, la velocidad de sangre, está totalmente normal. No hay una afección a nivel periférico, no hay un éxtasis sanguíneo, no hay un enlentecimiento de la sangre como veíamos en la anterior clase en la cianosis tipo periférica. Aquí, en la cianosis tipo central, la velocidad sanguínea se encuentra totalmente normal y por ende la temperatura de mi paciente del pacientito va a estar totalmente normal, porque si yo tengo una velocidad sanguínea normal, la temperatura de la zona va a estar totalmente normal.
¿Me entienden, belleza? En cambio, en la cianosis de tipo periférica, como yo tengo un éxtasis sanguíneo, un enlentecimiento de la sangre, se me queda totalmente estancada la sangre, ¿cómo va a estar la velocidad sanguínea? La velocidad sanguínea va a estar disminuida. Estamos porque está estancada, está enlentecida. Entonces, al estar enlentecida, ¿cómo va a estar esa velocidad? Va a estar totalmente disminuida. Y a la misma vez, al estar disminuida la cantidad de sangre, la velocidad de sangre, ¿cómo creen ustedes que va a estar la temperatura? La temperatura, al no llegar sangre, va a estar totalmente fría. ¿Estamos? Entonces, la velocidad sanguínea, la velocidad está disminuida y la temperatura va a estar totalmente fría. Estamos porque no llega sangre, entonces cuando yo le toque esa zona, si es generalizada a cualquier parte del cuerpo o si es localizada, por ejemplo, el miembro inferior que tiene una trombosis venosa profunda, cuando yo le toque el miembro inferior, va a estar totalmente frío ese miembro inferior. ¿Me entienden, bellezas? Y por último, ¿cuál sería otro tipo de diferencia entre cianosis tipo central y cianosis tipo periférica? Que la cianosis de tipo central, cuando yo le eleve el miembro, o sea, está totalmente azulado el paciente, ¿no? Está tirado en la camillita. Entonces yo agarro y le levanto el miembro inferior, por ejemplo, el miembro inferior, le levanto, la cianosis no mejora, no tiene mejoría, sigue azulado, sigue con el mismo color. Por ejemplo, que sea un color azulado de, no sé, no me sale ningún material que sea azul. Por ejemplo, azulado de la pileta, ¿no? Póngale azulado cuando el vaguito, excelente. Pero escuchen, azulado color pileta, le pongamos así, inventemos algo, azulado de color pileta. Entonces, el paciente está acostadito, tiene una cianosis tipo central, y yo agarro como médico, le levanto el miembro y esa piernita sigue con el color azulado, color pileta. O sea, que la cianosis no mejora. Estamos, en cambio, la cianosis de tipo periférica, cuando yo le levante el miembro, esa cianosis sí va a mejorar. Estamos, es decir, que en vez de pasar una cianosis color pileta, como veíamos en el ejemplo de la cianosis tipo central, ahora ya va a estar más color de la piel normal del paciente. Es decir, que la cianosis tuvo una mejora. Estamos cuando yo le levanto el miembro inferior. Ahora, Martín, ¿pero por qué cuando en la cianosis tipo periférica yo le levanto el miembro al señor ese que está tirado en la camilla, se pone como color de piel? ¿Por qué? Y bueno, y esto va a explicar de la siguiente manera. Si yo tengo mi vaso sanguíneo, y yo tengo estancada la sangre, la tengo estancada, cuando yo le levante el miembro, cuando yo le levante el miembro, ¿qué va a pasar cuando yo le levante el miembro? Al levantarle el miembro, la sangre va a dejar de estar estancada. Entonces, al dejar de estar estancada, empieza a circular. O sea, va a estar así el vaso sanguíneo, entonces empieza a circular. Deja de estar estancada. Y al dejar de estar estancada, no le va a dar tiempo a las malditas y horrorosas células que quitaban, ¿se acuerda cómo se producía la cianosis tipo periférica? Porque al estar estancada, las células le quitaban el oxígeno, ¿se acuerda? Y de esta manera aumentaba la hemoglobina. Entonces, cuando yo le levanto el miembro, la sangre va a empezar a circular, entonces ya no va a estar más estancada. Y al no estar estancada, estas células no van a poder extraer el oxígeno. Entonces, al no poder extraer el oxígeno, no aumenta la hemoglobina reducida, por ende, mejora la cianosis. ¿Han entendido, belleza, de por qué yo, al elevarle el miembro superior, el miembro inferior, por ejemplo, mejora la cianosis? Porque aumenta la velocidad sanguínea, por ende va a disminuir la extracción de oxígeno por parte de las células de los tejidos. Y al no poder extraer el oxígeno, no va a aumentar la hemoglobina reducida. Sino que más bien va a disminuir. Entonces por eso mejora la cianosis de tipo periférica. ¿Han entendido, bellezas, más o menos lo que sería cómo se la estudia a la cianosis? ¿Estamos, chiquis? Muy bien. Cualquier consultita, ustedes ya saben que me pueden preguntar. Muy bien, excelente. Entonces, ya vimos disnea, ya vimos cianosis. ¿Y qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar viendo lo que sería ictericia. También un tema súper tomado en el final de semiología.
Entonces, ahora sí arrancamos de cero. ¿Qué sería la ictericia? La ictericia, vulgarmente, es cuando está amarillo mi paciente. Estamos, yo digo esa definición en el final de semiología y seguramente estoy desaprobado. O sea, el profesor no odia eso, ¿me entienden? El profesor es semiología. Ustedes después se van a dar cuenta que, qué sé yo, están en cirugía y le dicen, no, estaba amarillo el paciente, o sea, estaba histérico, y está perfecto, ¿me entienden? Pero el profesor de semiología no le gusta. ¿Cómo le gusta al profesor de semiología que digan la definición? Como la coloración amarillenta de piel y mucosa que se debe a un aumento de la bilirrubina total por encima de los 2 miligramos por ciento. ¿Estamos? Entonces, cuando la bilirrubina total aumenta por encima de los 2 miligramos por ciento, yo me pongo amarillo tanto en la piel y mucosa y es lo que se conoce como ictericia. Y acuérdense que 2 miligramos por ciento es lo mismo que yo diga 2 miligramos cada 100 mililitros de sangre o 2 miligramos por decilitro. Estamos exactamente lo mismo. Y no confundir, cuando yo estudiaba, me confundía mucho cianosis e ictericia los valores. Cianosis es mayor a 5 gramos por ciento y ictericia es mayor a 2 miligramos por ciento. ¿Estamos? Martín, no me va a querer ayudar tanto, ¿no? Y bueno, sí, o sea, yo por ahí, a mí me sirve por ahí más de 5 gramos por ciento, más de 2 miligramos, porque uno se puede confundir, ¿me entiendes? O sea, no es tan fácil, digamos, por ahí, capaz que ahora sí, pero después cuando vayamos viendo más temas y tengamos que repasar esto, ya por ahí se empieza a confundir, a confundir uno, ¿me entienden? Pero yo sé que ustedes son mucho más inteligentes que yo y se van a acordar. Así que bueno, mayor a 5 gramos por ciento cianosis, mayor a 2 miligramos por ciento ictericia. Y la ictericia, acuérdense que es un aumento de la bilirrubina total. La cianosis, hemoglobina reducida. Muy bien, excelente. Ahora, hay algo que no es importante, nunca han preguntado en la vida, ustedes no tienen que saber, pero a modo introductorio nomás, que hay una ictericia que se la conoce como ictericia preclínica, que la ictericia preclínica es cuando yo tengo valores de la bilirrubina total mayor a 1 miligramo por ciento y menor a 2, mayor, claro, y menor a 2 miligramos por ciento. ¿Estamos? Entonces, cuando, escuchen, para que les quede claro estas cuestiones, porque son como, por ahí uno se hace mucho lío en los valores. Bilirrubina total, ¿cuáles serían los valores normales de lo que sería la bilirrubina total? Hasta 1 miligramo por ciento. Hasta 1 miligramo por ciento. Cuando yo tengo valores mayor a 1, a 1 miligramo por ciento, y mayor y menor a 2 miligramos por ciento, tengo lo que se conoce como ictericia preclínica. ¿Me entienden, chiquis? Preclínica. Y cuando mis valores son mayor a 2 miligramos por ciento, tengo ya la ictericia. ¿Han entendido, chiquis? En cuanto a la bilirrubina total. ¿Estamos? Entonces, ictericia mayor a 2 miligramos por ciento. ¿Estamos? Cuando yo tengo mayor a 1, pero menor a 2, tengo una ictericia preclínica y los valores normales de la bilirrubina total son hasta 1 miligramo por ciento. ¿Estamos? Así se estudia esto porque por ahí uno se empieza a hacer muchas confusiones con respecto al tema. Y por último, antes de meternos en lo que nos respecta con respecto a ictericia, hay una palabrita que se la conoce como pseudoictericia. ¿Se acuerdan que ayer veíamos lo que era la pseudocianosis ictericia? Bueno, y yo les decía, el prefijo pseudo, ¿qué quería decir? ¿Se acuerdan cuando veíamos pseudocianosis? Es decir, yo tengo una pseudoictericia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me pongo amarillo, o sea, yo tengo coloración amarillenta de piel y mucosa, yo estoy amarillo, pero yo me pongo amarillo no por el aumento de la bilirrubina total por encima de los 2 miligramos por ciento, sino que me pongo amarillo
producto de otro tipo de factores. Por eso le pusieron pseudoictericia, es decir, el paciente está amarillo, pero no es que está con ictericia, sino que se debe a otro tipo de factores que producen ese color amarillento de piel y mucosa. ¿Han entendido, chiquis? O sea, este paciente, por ejemplo, ¿por qué se pone amarillo? Por ejemplo, si consume algunas verduras, por ejemplo, como ser el tomate, la zanahoria, porque el tomate, la zanahoria y todas estas verduras tienen una sustancia que se conoce como caroteno. ¿Estamos? Y este caroteno tiñe la piel y mucosa de amarillo. Eso sería la pseudoictericia, la coloración amarillenta de piel y mucosa, que son producidas por sustancias diversas, como ser, por ejemplo, el caroteno, que tiene tomates, conocer el tomate, zanahoria, también algunos fármacos, que usted no tiene que saber qué fármaco, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos con que se prendan un ejemplo, está perfecto lo que sería una pseudoictericia, no le va a preguntar jamás, acá en el práctico lo vieron en un final imposible. Estamos, pero yo solamente le digo qué sería la pseudoictericia, como veíamos la pseudocianosis, o sea, ¿qué decíamos nosotros de la pseudocianosis? Nosotros decíamos que este pacientito también se ponía a su lado, ¿se acuerdan? Pero que no se debía a un aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento, sino que se debía a otras causas. Por ejemplo, que veíamos la argirosis, ¿se acuerdan que era impregnación con sales de plata? ¿Se acuerdan? O sales de oro también puede ser, pero ya tiene otro nombre. Estamos estos pacientes que trabajan en la minería, todo lo que vimos en la clase pasada. Entonces, eso sería lo que sería la pseudoictericia. Ahora sí, nos vamos de lleno a lo que sería la clasificación de las ictericias. ¿Cómo se clasifican las ictericias? En tres tipos. Tenemos la ictericia prehepática, que también se la conoce como hemolítica, la ictericia hepática, que también se la conoce como hepatocelular, y por último, la posthepática, que también se la conoce como obstructiva. ¿Estamos? Entonces, tenemos tres tipos de ictericia. Cuando el daño está antes del hígado, prehepática, cuando el daño está en el hígado, propiamente dicho, hepática, y cuando el daño está después del hígado, posthepática. ¿Estamos? Ahora, para entender esto, prehepática, hepática, cómo está la bilirrubina indirecta, si está aumentada o no la bilirrubina directa, cómo está la orina, cómo está la materia fecal, etcétera, etcétera. Brevemente, es importante hacer un pequeño repaso en cuanto a la fisiología de la hemoglobina. No, Martín, no me vuelvas a hablar de bioquímica. ¿Qué me querés hablar? Del catabolismo de la hemoglobina, que era un asco. No, chiqui, lo básico. Ustedes jamás les van a preguntar metabolismo de hemoglobina, o sea, catabolismo. Lo que pasa es que es fundamental entender, porque si ustedes entienden mínimamente esto, ya la ictericia prehepática y hepática se hacen un cuentito, ¿me entienden? Y se lo juro. Entonces, repasemos brevemente y rápidamente lo que era. ¿Se acuerdan que el glóbulo rojo, esta célula sanguínea, este glóbulo rojo, tenía una vida media de 90 a 120 días? ¿Qué quería decir esto de 90 a 120 días? Una vida media, que dura entre 3 a 4 meses. Estamos, o sea, una vez que se forma, dura entre 3 a 4 meses. Y una vez que cumple su ciclo, o sea, entre 90 a 120 días, vienen un conjunto de células que se las conocía como el sistema fagocítico mononuclear. ¿Se acuerdan que antes a este sistema, no sé si sabían, se lo conocía como sistema retículo endotelial? Así se lo conocía, como sistema retículo endotelial. Pero hoy en día se lo llama como sistema fagocítico mononuclear. Así se lo conocen. ¿Saben? O sea, hay cosas que van cambiando, digamos. Por ejemplo, ¿saben que ya no se llama más flora intestinal? Ahora se la conoce como microbiota. ¿Me entienden? Yo porque mi viejo es médico y yo le decía el otro día y él había leído algo, pero él había estudiado como fue flora intestinal. Es más, yo también. Pero hoy en día se le llama microbiota. Son palabritas que van cambiando. ¿Qué tiene que ver? Nada. Así que bueno, que se escuchen. Entonces, agarro este sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué era el sistema fagocítico mononuclear? Sistema fagocítico, o sea, células que hacen fagocitosis, y mononucleares, es decir, los monocitos y macrófagos.
estamos, o sea, son un conjunto de células, es decir, tanto los monocitos y macrófagos, que hacen fagocitosis, o sea, destruyen a estos glóbulos rojos una vez que cumple su ciclo. Y este sistema fagocítico mononuclear se podía encontrar en vasos, en médula ósea, en hígado principalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos tres órganos eran principalmente. Y acuérdense, solamente les digo que los monocitos se diferenciaban en macrófagos. O sea, no sé si se acuerdan de eso. Pero bueno, al margen, no importa. Entonces, agarran estas células fagocíticas y las destruyen. Y una vez que la destruyen estos glóbulos rojos, liberan la hemoglobina. ¿Qué era la hemoglobina? ¿Se acuerdan que en bioquímica decían que era una hemoproteína? ¿Qué ganas de molestar, no? En vez de decir que una proteína, que bla, no, hemoproteína. ¿Pero por qué le han puesto, o sea, que era una hemoproteína? Hemoproteína, porque tenía dos grupos, hemoglobina, tenía dos grupitos, ¿se acuerdan? Un grupo proteico, que era la globina, y un grupo prostético, que era el grupo hemo. A nosotros, ¿qué nos va a interesar en esta clase? Este grupito. El grupo de las globinas, no. Porque las globinas son un conjunto, o sea, son proteínas, digamos, el grupo proteico, de la hemoglobina, que justamente esta globina entraba al pool de aminoácidos, y estos aminoácidos formaban un montón de compuestos que tengan proteínas, ¿me entienden? Hormonas, enzimas, los compuestos nitrogenados no proteicos, etcétera, 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 que a nosotros no nos interesa. Nosotros vamos a enfocar en este grupo, que era el grupo hemo. Este grupo hemo se convertía en biliverdina por medio de una enzima que se le conocía como hemoxigenasa. Martín, tengo que saber que se conoce como hemoxigenasa, por supuesto que no. Yo les digo solamente por los curiosos, para hacer un pequeño repasito. Y esa biliverdina se va a convertir en bilirrubina indirecta por medio de una biliverdina reductasa, se llama la enzima reductasa. Entonces, ahora sí, esto sí nos empieza a interesar. Se me forma a mí la bilirrubina indirecta. Que esta bilirrubina indirecta tienen que agregar dos cositas fundamentales. Bien grande van a poner liposoluble. Fundamental que yo me acuerde que es liposoluble, ya vamos a ver por qué. Y a la misma vez, los valores normales de esta bilirrubina indirecta son menores a 0,6 miligramos por ciento. Para Martín, en el toma, no sé cuánto me aparece. O sea, estos valores, creo que es del Tomás, creo que está sacado del Tomás, la verdad que no recuerdo, porque yo hay varios valores que los voy sacando de diferentes bibliografías, ¿me entienden? Porque, a ver, es un bajón eso, chicos, o sea, semiología agarra, Tomás te pone un valor, pero después va a clínica y te pone otro valor, después te va a pediatría te pone otro valor, y uno se vuelve loco. Entonces, ¿qué es lo importante y qué les recomiendo yo? Que lo agarren al Tomás y saquen. Si el Tomás le aparece 8 millones, 37.000 de millones, ay, bien exagerado el tipo, 1%, esa es la cifra correcta. Estamos, chiqui, porque es el libro de referencia. Estamos muy bien. Entonces, se me forma a mí la bilirrubina indirecta. O sea, después de todo ese menjuque que he visto de los glóbulos rojos, de hemoglobina, a nosotros nos interesa que a partir de la hemoglobina se forma la bilirrubina indirecta. Yo brevemente les voy explicando qué está pasando, como modo de introducción. Entonces, una vez que se me forma la bilirrubina indirecta, vamos a hacer un hígado, acá vamos a hacer la vesícula biliar, no me maten los profes de anatomía, esto es modesto, ¿no? Entonces, acá tenemos la bilirrubina indirecta y esperen que lo hagamos bien lindo. Vamos a hacer el conducto cístico, llamemos esto común, derecho, izquierdo, ahí el común y tenemos el colédoco. Perfecto. Escuchen, bellezas. Entonces, una vez que se forma la bilirrubina indirecta, que es liposoluble, cuyos valores son menores a 0,6 miligramos por ciento, esa bilirrubina indirecta, al ser liposoluble, ¿se acuerdan que no podía ser transportada en la sangre? Porque la sangre es agua. Entonces no se puede mezclar. Entonces yo hago hervir un tazón, digamos, de agua. Si le agrego un chorrito de aceite, ese chorrito de aceite va a flotar a la superficie, ¿me entienden? O sea, por eso, si este es liposoluble, que tiene solubilidad entre los lípidos, no tiene solubilidad en el agua, ¿me entienden? Entonces tiene que ser transportado por una proteína que se la conocía como albúmina. ¿Estamos? Entonces esa albúmina la atrapaba y la introducía en el hígado. En el hígado, esa bilirrubina indirecta
¿Alguien se acuerda en qué se convertía la bilirrubina indirecta en hígado? ¿Alguien recuerda o no? Bueno, esa En bilirrubina... bilirrubina directa. Muy bien, excelente. En bilirrubina directa, muy bien. Que esta bilirrubina directa gigante van a poner es hidrosoluble. Pero ¿qué tiene que ver, Martín? Ya van a entender. Es hidrosoluble y a la misma vez tiene unos valores que es menor de 0,4. Estamos, o sea, valor normal menor a 0,4 miligramos por ciento, decilitro, mililitro. Perfecto. Y una vez que se me formaba la bilirrubina directa, ¿se acuerdan que se iba el retículo endoplasmático liso, que ahí había una enzima llamada uridil, difosfato, glucurina y transferasa, etcétera, etcétera? Esa bilirrubina directa va a pasar al intestino. Estamos, ¿y cómo rayo hace? Rayo, escúchenme a mí. Escuchen, ¿cómo así? Para pasar esta bilirrubina directa al intestino. Y bueno, ¿y se acuerdan que teníamos el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo formaban el conducto hepático común, que se unía con el conducto cístico proveniente de la vesícula biliar y drenaban, o sea, formaban lo que se conoce como el conducto colédoco. Y este conducto colédoco desembocaba en lo que sería como ampolla de váter. ¿Se acuerdan de la ampolla de váter? Ampolla de váter. ¿Estamos? De váter. ¿Qué esta ampolla de váter dónde se encontraba? En la segunda porción del duodeno. Estamos en la segunda porción del duodeno. Entonces, que también en la ampolla de váter venía otro conductito que era el conducto de Wilson proveniente del páncreas. Pero al margen. Entonces, esta bilirrubina directa llega al intestino. ¿Estamos? Y en intestino, esta bilirrubina directa se va a convertir nuevamente en bilirrubina indirecta. Y esto se da gracias a la microbiota. Estamos a la enzima de la microbiota. No importa, se convierte en bilirrubina indirecta. Y esta bilirrubina indirecta se va a convertir en urobilinógeno. Estamos urobilinógeno. Urobilinógeno. Que este urobilinógeno tiene dos caminillos. Va a presentar dos caminillos. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer urobilinógeno, va a presentar dos caminillos. Es decir, este urobilinógeno puede seguir como tal, o sea, por el intestino, por el tránsito intestinal, y convertirse en estercobilinógeno, y el estercobilinógeno se va a convertir en estercobilina. ¿Y alguien se acuerda qué era la estercobilina? ¿Para qué servía la estercobilina? Le da el color a las heces. Excelente, bro, muy bien. La estercobilina era aquella sustancia que pigmentaba a las heces. Estamos, entonces, este urobilinógeno puede seguir en el tránsito intestinal por todo el intestino, convertirse en estercobilinógeno y convertirse en estercobilina para darle coloración característica a las heces. O este urobilinógeno puede sufrir lo que se conoce como circulación enterohepática. ¿Qué quiere decir esto de la circulación enterohepática? O sea, acá tenemos el intestino y acá vamos a tener la vena porta. Estamos llegando al hígado. Este es el hígado y este es el intestino y esta es la vena porta. Entonces, este urobilinógeno o puede seguir derechito y formar estercobilina, o sea, darle la coloración a la materia fecal, o puede sufrir lo que se conoce como circulación entero de intestino hepática al hígado, es decir, se reabsorbe por la vena porta. Se reabsorbe por la vena porta al hígado. Y el hígado lo manda a circulación y va a llegar al riñón. Estamos. Y en riñón, este urobilinógeno se va a convertir en urobilina. Estamos. ¿Y alguien se acuerda qué era la urobilina? ¿Alguien tiene idea qué era la urobilina? Si la estercobilina le daba la coloración a la materia fecal, la urobilina... A la orina. Muy bien, excelente. A la orina era aquella sustancia que le daba el color característico a la orina. Entonces,
todo este menjunje que acabamos de ver es lo que va a ser el catabolismo de la hemoglobina. Martín, ¿por qué me has hablado tanto y qué tiene que ver con todo lo que vamos a ver? Importantísimo, chiquillos, que manejen esto, no las enzimas ni todo. O sea, yo les hago un pequeño resumen solamente acá. Hemoglobina. La hemoglobina se va a convertir en bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta entra al hígado y se va a convertir en bilirrubina directa. La bilirrubina directa va al intestino y se vuelve a convertir en bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta se convierte en urobilinógeno. Y este urobilinógeno tiene dos caminitos, ¿se acuerdan? O va a formar estercobilina, o va a formar la urobilina. Estamos con que sepan esto, está perfecto. Muy bien, chiquis. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar de las diferentes ictericias. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que sería la ictericia prehepática. Estamos dentro de la ictericia, de todas las ictericias que estamos por ver. ¿Qué es importante saber? Es importante saber las causas, cómo va a estar la bilirrubina indirecta, cómo va a estar la bilirrubina directa, cómo va a estar la materia fecal y cómo va a estar la orina. Y por último, saber el color que va a presentar mi paciente en piel y mucosas. Así pongan ustedes, en piel y mucosas. Entonces, ¿qué me puede dar a mí? O sea, ¿cuál sería la causa de cual yo tenga una ictericia de tipo prehepática? Es decir, antes del hígado. Entonces, como esta ictericia prehepática, también ¿cómo se la conocía? Como hemolítica. Estamos como hemolítica. Entonces, ¿saben lo que significa hemólisis? ¿Alguien sabe qué quiere decir hemólisis o no? Cuando se destruyen los glóbulos rojos antes de los 90 o 120 días. Tremendo, Rey. Excelente. Lisis de destrucción, hemo de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos viven entre 90 a 120 días. Cuando yo tengo una destrucción antes de los 90 a 120 días, por ejemplo, los 30 días, yo ya tengo hemólisis. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, ¿cuáles serían las causas de por qué yo pueda tener un proceso hemolítico? O sea, es decir, una ictericia prehepática. Por ejemplo, cuando yo hago anemia, o sea, cuando mi paciente tiene anemias, estamos en esa disminución de los glóbulos rojos, o sea, anemias autoinmunes, por lo general, estamos, y también cuando hago transfusiones sanguíneas, por ejemplo, en aquellos pacientes que llegan a la guardia con traumatismo, o sea, con gran pérdida de sangre, y yo agarro y le hago una transfusión sanguínea, y al hacer una transfusión sanguínea, le puede llegar a generar una ictericia prehepática. ¿Han entendido? Bellezas, muy bien. Esas serían las causas de por qué yo tenga una ictericia prehepática. Ahora, vamos a dibujar. Este lo voy a hacer yo y ustedes me van a ir ayudando. Acá tenemos el hígado, y acá tenemos la bilirrubina indirecta. ¿Cómo creen ustedes que va a estar la bilirrubina indirecta en este caso? Si yo tengo una gran hemólisis. Disminuida. Aumentado. No, claro, va a estar muy aumentada. O sea, la bilirrubina indirecta va a estar muy aumentada. ¿Por qué, bro, no va a estar disminuida? Acuérdate que hay una gran destrucción de los glóbulos rojos. Por ende, hay una banda de hemoglobina. Se destruye la hemoglobina, digamos, y por ende hay una banda de bilirrubina indirecta. ¿Me entendés, bro? No sé si entendiste. Sí, sí. Genial, genial. Entonces, la bilirrubina indirecta va a estar súper aumentada. Estamos porque yo tengo una hemólisis. Yo tengo una destrucción de los glóbulos rojos antes del 90 a 120, una destrucción masiva. Entonces, yo tengo una banda de bilirrubina indirecta. Ahora, la bilirrubina directa, le digo yo y les aseguro que está normal. Ay, no, Martín, o sea, me levanto, me voy, no estudio más en mi vida semiología. No, chiquis, ¿qué quiere decir? Yo tengo una dana de bilirrubina indirecta. Y nosotros decíamos que la bilirrubina indirecta entraba al hígado y me producía la bilirrubina directa. ¿Estamos? Era así. Ahora, Martín, si yo tengo un montón de bilirrubina indirecta, ¿por qué mi bilirrubina directa va a estar normal? Y aquí viene una gran confusión que la tiene todo el mundo, pero que si ustedes la entienden, no se van a confundir nunca más en su vida. La bilirrubina directa está normal, está perfecto que esté normal. ¿Por qué? Porque estos dosajes se hacen a nivel de sangre. Es decir, chiquis, la bilirrubina directa está normal y tienen que poner entre paréntesis, o sea, en sangre.
pero en hígado está remil aumentada. Estamos en sangre, está normal, pero en hígado es donde está remil aumentada. ¿Han entendido, chiqui? No es lo mismo el hígado que esté en la sangre. Estamos, ¿por qué? Todos los dosajes que nosotros hacemos de cualquier tipo de elemento que queramos estudiar, lo hacemos en sangre. Glucemia, colesterolemia, triglicéridos. O sea, lo que se les ocurra, nosotros sacamos un poquito de sangre y hacemos el bioquímico, hace el estudio. Estamos y nos dan la información a nosotros. Ahora, la bilirrubina directa va a estar totalmente normal en sangre. Aquí, por ejemplo, que esté toda la sangre, va a estar totalmente normal. Ahora, en hígado es donde está aumentada. Estamos, entonces, ¿qué me tengo que acordar yo? Que la bilirrubina indirecta está muy aumentada y que la bilirrubina directa está normal, pero yo solo en mi cabecita tengo que decir, ah, claro, está normal, pero en sangre. Pero si yo tengo una banda de bilirrubina indirecta, en el hígado voy a tener una estupidez de cantidad de bilirrubina directa. ¿Me entienden, belleza, no? Lo que les quiero decir. Muy bien, entonces la bilirrubina directa está normal en sangre, pero muy aumentada en hígado. Entonces, si yo tengo una banda de bilirrubina directa, ¿qué voy a tener por ende una banda? Esta bilirrubina directa se iba al intestino y formaba bilirrubina indirecta. O sea, tengo una banda ahora en el intestino de bilirrubina indirecta. Tengo una banda ahora de urobilinógeno en el intestino. Por ende, voy a tener una banda de estercobilina, voy a tener una banda de urobilina. ¿Me entienden, chiquis? Es por eso que al yo tener una banda de estercobilina, mi materia fecal va a estar muy negra y eso se la conoce como pleiocolia. Estamos pleiocolia, es cuando mi materia fecal está muy negra. Estamos, o sea, es lo que pasa cuando, bueno, uno sale, se sale un sábado a la noche y bueno, el otro día, yo tomo mucho Fernet, bueno, y al otro día tiene que pasar lo que pasa y más o menos ese color tiene, ¿me entiendes? Pero bueno, si no es una cosa así, entonces eso se lo conoce como pleiocolia, la materia fecal muy oscura. ¿Y por qué está muy oscura? Porque yo tengo una banda de estercobilina. ¿Estamos? ¿Y por qué tengo una banda de estercobilina? Porque tengo una banda de bilirrubina directa en hígado, pero en sangre está normal. Y acuérdense que estos estudios son en sangre. ¿Han entendido, belleza, no? Y a la misma vez, al tener la caca bien oscura, la orina, ¿cómo va a estar si yo tengo una banda de urobilina? ¿Se acuerdan que el color normal de la orina, cómo era? Amarillo ámbar. ¿Se acuerdan? Como amarillo ámbar. Ahora, como tengo una banda de urobilina, ahora mi orilla, mi orilla, va bien, Martín, mi color de la orina va a estar amarillo, es verdad, pero como un amarillo súper intenso. Estamos como un amarillo muy fuerte, intenso, quise poner ahí, súper intenso, o sea, más intenso, eso me quiero referir. Estamos, o sea, porque tengo una banda de urobilina. ¿Han entendido, chiquis, esto de ictericia prehepática? Si ustedes entienden bien el catabolismo de la hemoglobina, más o menos que la bilirrubina indirecta se forma en hígado, bilirrubina directa, o sea, en el intestino, lo breve, nadie le va a tomar encima, todo eso yo le dije para que ustedes hagan un repaso solamente, pero no, nunca en la vida le van a tomar. ¿Estamos? Y por último, ¿y cómo se encuentra el color de piel y mucosa de estos pacientes? ¿Qué tiene un color característico, Martín? Según las bibliografías, sí. Estamos según las bibliografías, sí. O sea, el color, sí o sí, como todo paciente ictérico que tiene ictericia, está amarillo. Estamos, pero, dice que estos pacientes con prehepáticos presentan un color amarillento y también rosado. Estamos lo que se conoce como flavínico. Estamos, o sea, el color de piel y mucosa es flavínico según los autores. Dice que está amarillento y con un tinte rosado, ¿me entienden? Yo varias veces pregunté y algunos me dijeron como que es chamullo. Pero bueno, ustedes tienen que saber que el color de piel y mucosa que tienen estos pacientes es flavínico, profesor. Es decir, que son amarillentos y un poco rosaditos. Estamos, belleza, han entendido esto de ictericia prehepática, ¿no? Muy bien, ahora vamos a la ictericia hepática. La ictericia hepática, o también conocida como hepatocelular, ¿cuáles serían las causas? Entonces vamos a poner causas, vamos a poner en orden, bilirrubina indirecta, después ponemos bilirrubina directa,
Después creo que poníamos orina, materia fecal y color de piel y mucosa. Perfecto, de piel y mucosa. Genial. Ahora, ¿cuáles son las causas de por qué yo puedo llegar a tener una ictericia hepática? Es decir, tengo que tener algún daño en el hígado que me produzca mi ictericia. Las causas más frecuentes van a ser lo que sería la cirrosis y las hepatitis. Estamos, hepatitis. Al yo tener una cirrosis o al yo tener una hepatitis, que ya vamos a ver más adelante cirrosis, cuando veamos síndromes abdominales, me va a generar una ictericia de tipo hepática. Estamos, ahora, vamos a hacer el hígado. Y vamos a hacer acá la bilirrubina indirecta. ¿Cómo creen ustedes, les pregunto yo, que va a estar la bilirrubina indirecta? ¿Tienen idea? ¿O no tienen ni idea? Miren, esperen que por ahí está, perfecto. La bilirrubina indirecta, les digo que va a estar aumentada. ¿Y alguien tiene idea por qué puede llegar a estar aumentada la bilirrubina indirecta o no? Si yo tengo mi hígado que me están dando mal, por ejemplo, tengo una cirrosis o una hepatitis, es decir, tengo alguna afección en mi hígado, ¿qué va a pasar con la bilirrubina indirecta? La va a Porque poder captar. no pasa toda la bilirrubina indirecta y sale de vuelta a la sangre. Excelente, muy bien, bro, excelente. Como mi hígado me está funcionando mal, yo tengo una cirrosis o tengo una hepatitis, es decir, mi hígado, pobre hígado que está enfermito, no puede captar toda la bilirrubina indirecta. Entonces, al no poder captar toda la bilirrubina indirecta, va a aumentar una banda la bilirrubina indirecta. Estamos, belleza, porque mi hígado me está funcionando mal. Muy bien. Ahora, pregunta. La bilirrubina directa, les digo yo, que está aumentada. Y ahí sí me levanto y salgo corriendo. No, mentira. Escuchen, la bilirrubina directa está aumentada. ¿Pero por qué está aumentada la bilirrubina directa? Porque existe lo que se conoce como una inversión patológica. ¿Y qué quiere decir esto, bellezas? Patológica. ¿Qué quiere decir esto? Miren, borremos este mamarracho, que no sé qué estoy escribiendo ahí, borremos todo eso. Escuchen, acá tenemos mi hígado. Ahí, perfecto. Entonces, mi hígado me está funcionando mal. Hagamos de cuenta que este es el conducto colédoco. Acuérdense, chiquis, que no es así el conducto colédoco, ¿no? Acuérdense que tiene hepático común, derecho, el conducto hepático derecho, izquierdo, conducto hepático común, con el cítrico y forma el conducto colédoco. Pero hagamos de cuenta que este ya es el conducto colédoco. ¿Estamos? Entonces, yo tengo acá mi bilirrubina directa. ¿Estamos? ¿Cómo? No capta todo. Acá tengo bilirrubina indirecta. Entonces, como mi hígado me anda mal, capta muy poquita cantidad de bilirrubina directa. ¿Estamos? O sea, capta bilirrubina directa. Entonces, esta bilirrubina directa en mi hígado, que están dando mal, como están dando mal, sufre una inversión patológica. ¿Qué quiere decir que sufre una inversión patológica? Que en vez de pasar al conducto colédoco y de esta manera va a pasar a intestino, estamos para seguir su trayecto, sufre una inversión patológica y va a pasar a sangre. Pasa directamente a sangre. Entonces, esta bilirrubina directa que yo tenía en mi hígado sufre una inversión patológica. ¿Pero por qué sufre una inversión patológica? ¿Qué es la inversión patológica? O sea, la inversión patológica se va a producir porque mi hígado me están dando mal. Yo tengo una cirrosis, una hepatitis. Es decir, que en vez de pasar por mi conducto colédoco, va a pasar por la sangre. Y de esta manera va a aumentar la bilirrubina directa en sangre. ¿Han entendido, chiqui? Porque sufre una inversión patológica. Entonces, esta bilirrubina directa va a pasar, la mayoría va a pasar a sangre. Pasa por el conducto colédoco alguito de bilirrubina directa pasa, pero muy poquitita. La mayoría sufre una inversión patológica y pasa a sangre. Entonces ustedes en la bibliografía van a leer que la bilirrubina directa, en vez de pasar al polo biliar, pasa al polo vascular.
muscular y uno no entiende nada. Y es lo que le estoy diciendo yo, que en vez de pasar al conducto colédoco, va a pasar a sangre, profesor. Y es por eso que va a aumentar la bilirrubina directa en sangre. ¿Han entendido, belleza? Porque sufre una inversión patológica. Entonces, yo tengo muy poquita concentración de bilirrubina directa en intestino. Entonces, al tener muy poquita concentración de bilirrubina directa en intestino, voy a tener muy poca concentración de bilirrubina indirecta, muy poca concentración de urobilinógeno y por ende voy a tener muy poca concentración de estercobilina y muy poca concentración de urobilina. ¿Estamos? Entonces, al tener lo que sería yo, muy poca concentración de estercobilina, ¿cómo creen que va a estar la materia fecal? La materia fecal va a presentar hipocolia. Va a presentar hipocolia. ¿Qué quiere decir la hipocolia? Es cuando la caca, la materia fecal, ha perdido su coloración, y está en un tono gris. Acolia es cuando ya está blanca la caca. ¿Estamos? Hipocolia, hipo de bajo coloración. ¿Estamos? Entonces, es cuando la caca está en color gris. Estamos, la hipocolia. Muy bien. Ahora, y esto es fundamental, que se acuerden. Como yo tengo una banda de bilirrubina directa en sangre, ¿qué decíamos nosotros de la bilirrubina directa? Que era un compuesto que hidrosoluble. ¿Y cuál es la importancia de que yo me acuerde que la bilirrubina directa que yo tengo una banda en sangre, es un compuesto hidrosoluble que va a agarrar la maldita y se va a filtrar por el riñón? Va a filtrar por el riñón. Y una vez que filtre por el riñón, va a aparecer en orina. ¿Y saben cómo se llama la presencia de bilirrubina directa en orina? Como coluria. Estos pacientes presentan coluria y ustedes sacan una flecha. La coluria sería presencia de bilirrubina directa en orina. Acuérdense, la bilirrubina directa tengo una banda. Entonces, al tener una banda de bilirrubina directa, al ser hidrosoluble, va a filtrar por el riñón. Entonces, miren, para que ustedes entiendan, acá le hago la nefrona, acá glomérulo, esta es la cápsula de Bowman y el túbulo contorno proximal. Entonces, acá está el glomérulo, o sea, los capilares. Entonces, la bilirrubina directa pasa a la cápsula de Bowman, pasa y llega al túbulo contorno proximal y directamente pasa por el asa de Henle, descendente, ascendente, por el túbulo contorno distal y por el túbulo colector y aparece en orina. A diferencia de la bilirrubina indirecta, que la bilirrubina indirecta es liposoluble, es decir, que también atraviesa y llega aquí, pero al ser liposoluble se reabsorbe. Por eso no aparece en orina. En cambio, la bilirrubina directa, al ser hidrosoluble, atraviesa, es verdad, también llega a la cápsula, llega al túbulo contorno proximal, pero como es hidrosoluble, no se reabsorbe y pasa a orina y aparece en orina. ¿Y por qué aparece en orina? Porque yo tengo una banda por la inversión patológica. ¿Y cómo se llama la presencia de bilirrubina directa en orina? Como coluria. Entonces, coluria, presencia de bilirrubina directa en orina y van a sacar, y van a poner lo que yo les diga, que presenta tres características fundamentales. ¿Cuáles son las tres características que presenta? Y saquen tres flechitas, chiqui, y van a poner las tres características que presenta, van a ser que tiene color Coca-Cola, a la misma vez tiene una espuma amarillenta, verdosa, también dice algunas bibliografías, y sobre todo que mancha la ropa interior. Y eso es pregunta de final. Interior, que mancha la ropa interior. Y eso es pregunta de final. Le va a preguntar el profesor. ¿Cómo te das cuenta vos que un paciente tiene ictericia? ¿Qué le preguntarías vos al paciente que tiene ictericia? ¿Cómo te darías cuenta vos? Bueno, estos pacientes, primero les digo una cosilla, cuando hacemos los ojitos, ¿saben lo que es la esclerótica? Ahora les dibujo.
Esto sería la córnea. Acá tenemos el iris, la pupila, el puntito negro y el iris, lo que da la pigmentación y el color. Y toda esta parte blanquecita se llama esclerótica. Bueno, esa esclerótica, el paciente se le torna amarillo. ¿Estamos? O sea, la mucosa. ¿Estamos? Todo esto se le vuelve amarillo. Entonces, uno de los diagnósticos para hacer ictericia es verle la esclerótica a estos pacientes. Estamos, o sea, ver la esclerótica amarillenta, nos damos cuenta que puede llegar a tener ictericia. Estamos. Y otra cosa fundamental que quiere que le responda el profesor, porque he escuchado, le preguntan a los profesores, ¿y qué le preguntaría vos a un paciente que tiene ictericia? Lo primero que hay que preguntarle, belleza, es que usted, señor, o usted, señora, está manchando la ropa interior, o sea, la bombacha, el calzoncillo, lo está manchando, ¿me entienden? Eso es pregunta de final. ¿Para qué le preguntamos eso? Para saber si el paciente tiene coluria. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería la coluria? La presencia de bilirrubina directa en orina que tiene 3 características, profesor. Color Coca-Cola, bebida cola, espuma amarillenta y que mancha la ropa interior. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Y por último, ¿cuál sería el color de lo que sería de piel y mucosa? Tiene un color que se dice que es rubínico. Estamos rubínico. Es decir, que este paciente es amarillo anaranjado. Le han puesto así, anaranjado. ¿Qué opinan ustedes? Amarillo anaranjado. Ay, Dios. Bueno, eso tienen que saberlo y estudiar de memoria. Lamentablemente esto ya no se puede deducir. Estamos, uno es flavínico el primero y este es rubínico amarillento anaranjado. Han entendido la hepática belleza, ¿no? Aumento de la bilirrubina indirecta, aumento de la bilirrubina directa por la inversión patológica. Al yo tener una banda de bilirrubina directa, va a filtrar por el riñón y en orina va a presentar lo que se conoce como coluria, presencia de bilirrubina directa en orina que tiene color bebida cola, espuma amarillenta y mancha de ropa. A la misma vez, la materia fecal, como yo tengo poco concentración de bilirrubina directa que pasa por el conducto colédoco al intestino, tengo poco bilirrubina directa, por ende voy a presentar poco estercobilina. Estamos, y al presentar poco estercobilina, mi caquita va a ser hipocólica, va a tener una hipocolia, va a perder la pigmentación. ¿Estamos? Y bueno, el color de piel y mucosa es rubínico. Muy bien. Y por último, y terminamos, chiquis, la ictericia poshepática, que también se la conoce como obstructiva. Es decir, vamos a poner causas, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, materia o orina, pongo ahí orina, materia fecal y por último color de piel y mucosas. ¿Cuáles serían las causas de por qué yo tenga una ictericia poshepática? Entonces nosotros hacemos el hígado, hacemos el conducto colédoco. Entonces a nivel del conducto colédoco yo puedo llegar a tener un cálculo, por ejemplo, un cálculo que se conoce como litiasis. Estamos, un cálculo, o puedo llegar a tener un cáncer, ustedes pongan así, litiasis o un cáncer periampular. Cáncer periampular, ustedes pongan así, cáncer periampular y entre paréntesis, cabeza de páncreas. Así pongan, cabeza de páncreas. ¿Estamos? O sea, cáncer de cabeza de páncreas. Ustedes pongan así, es decir, yo puedo llegar a tener un cáncer periampular, que el más frecuencia de todos los cánceres periampulares es cáncer de cabeza de páncreas. Por eso les digo que ustedes pongan cabeza de páncreas. Entonces, yo puedo llegar a tener, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas o un cálculo que me comprima el conducto colédoco. Estamos, y al comprimírmelo, me va a producir una ictericia de tipo poshepática. Estamos. Entonces, ahora sí me van a ayudar ustedes, bellezas, a deducir este tipo de ictericia. Vamos a hacer acá lo que sería el hígado. Acá el hígado, vamos a hacer el conducto colédoco. Acuérdense, chiqui, que no es así el dibujito, ¿no? Y acá vamos a hacer la bilirrubina indirecta, vamos a hacer la bilirrubina directa y vamos a hacer acá el intestino. Entonces, ¿quién me ayuda, chiquis? ¿Cómo creen ustedes que va a estar la bilirrubina indirecta? ¿Quién me ayuda? Normal. Normal, excelente. La bilirrubina indirecta va a estar normal porque el problemita está aquí. Yo tengo un gran cálculo, por ejemplo, que no me deja pasar. Estamos, entonces acá tengo la bilirrubina indirecta, está totalmente normal. Excelente. ¿Cómo va a estar la bilirrubina directa? Esta.
Aumentada porque no puede pasar todo, digamos, por la obstrucción. Excelente, muy bien. Entonces, por esa obstrucción, esta bilirrubina directa, por la gran obstrucción que tiene, no pasa nada de bilirrubina directa. En la hepática pasaba un poquitito, ¿se acuerdan? Porque había una inversión patológica. Entonces, pasaba un poquitito, pero la gran mayoría pasaba sangre. Acá hay una terrible obstrucción, directamente no pasa nada por aquí, entonces pasa directamente a sangre. Entonces voy a tener una banda de bilirrubina directa en sangre. Muy bien. ¿Cómo va a estar la orina? Si tengo mucha bilirrubina directa en sangre. ¿Cómo cree? ¿El paciente va a presentar coluria o no? Sí, Muy bien, excelente. Este paciente presenta coluria, que era la presencia de bilirrubina directa en orina, color bebida cola, espuma amarillenta y que manchaba la ropa interior. Excelente. Y la materia fecal va a ver, se va a formar estercobilina. no, Muy bien, entonces la materia fecal va a presentar acolia. Estamos ya, la materia fecal va a estar blanca, sin pigmentación. Acuérdense siempre lo que les digo yo. Ateo, teo, o sea, teo es de Dios. Ateo no creo Dios. Entonces, colia, ¿me entienden? La pigmentación de la materia fecal, acolia, carece de pigmentación. O sea, que la materia fecal se encuentra totalmente blanca. Muy bien, excelente. Y el color de piel y mucosa se dice que es verdínico. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a estar amarillento por la ictericia, lógicamente, y que también va a estar levemente verdoso. Estamos, bellezas, ¿le ha quedado claro esto de ictericia prehepática, hepática, poshepática? Por eso le hice esa introducción con respecto a los diferentes tipos de bilirrubina. Estamos tanto de la bilirrubina indirecta, directa y todas esas cuestiones. Estamos, bellezas. Así que bueno, hasta aquí llegamos hoy, chiquis. Ya lo tuve demasiado tiempo, capaz que le duela mucho la cabeza. Así que hasta aquí llegamos hoy.